Participantes, esto de la grabación. A ver. Entonces, ahí desactiva el audio. Cruzada y menos aún la promocionalidad. Pero ahí creo que están todo indicado. En caso de que no entiendan algo, sería interesante, bueno, reverlo para aclararlo, para después no tener problemas. Nosotros el año pasado tuvimos, bueno, la primera experiencia que fue caótica, que del primer cuatrimestre. En el segundo ya nos organizamos mejor y yo creo que en este cuatrimestre, bueno, vamos a tener menos problemas. Hay una serie de materiales que hay que seguirlos, ustedes van a ver que hay toda una coherencia lógica en cómo se van presentando los materiales, y si ustedes van teniendo una lectura acompasada a los tiempos, no van a tener ningún tipo de dificultad. Así que bueno, eso era lo que más que nada quería decirles. Nosotros empezamos con los teóricos después de Semana Santa, por eso empezaron antes los prácticos, porque justo nos cayó un feriado. Y bueno, en esos encuentros de teóricos lo que hacemos también es presentar los temas, y después esos temas también por lo general se siguen en los prácticos, es decir, el nivel de profundización y discusión pretendemos que se hagan en los prácticos. Así que bueno, ustedes tienen experiencia, me imagino que la mayoría son alumnos por lo menos de segundo año para arriba, así que creo que están familiarizados con el manejo de la universidad y tienen más conocimiento de nosotros que con respecto a la plataforma. Yo soy un verdadero desastre, así que no pretendan de mí nada porque no van a tener suerte. Así que bueno, no sé no sé cuántos somos, no sé cuántos hay inscritos tampoco en esta comisión. Cristina, Estamos en construcción de la comisión. Por el momento teníamos anotados, inscriptos, alrededor de 14 estudiantes. Pero esto va cambiando minuto a minuto porque van ingresando, así que... sí, ahora, sí, les dijiste que completen por favor esa planilla, claro, que va a ser ahora para se lo iba a comentar. Un documento interno, claro. Claro, les comento que por favor, cuando revisen la planilla de inscripción, que ya la tenemos, si los datos están correctos, porque tenemos que comparar los datos que ustedes nos ponen en la planilla de inscripción con los datos del SIU. Porque hemos tenido en algún momento problemas con algún error en algún número de documento o algún dato de identidad del nombre que está cambiado, y bueno, eso trae muchos problemas después para nosotros y para ustedes. Así que queremos de entrada ya hacer una identificación correcta de los datos, así que les pido que por favor en la planilla de inscripción a la comisión de prácticos revisen si está el nombre y apellido completo y si el número de documento no hay ningún error. Para nosotros es muy importante que eso esté bien. Bueno, dicho esto, seguimos. Bueno, les cuento un poco, ustedes habrán visto en el aula virtual que subimos unos videos de presentación, así que el que vio el video ya se darán cuenta un poco de quién soy. Bueno, de todas maneras lo repito muy rápido por si alguien no lo vio. Mi nombre es María Cristina García, soy licenciada en Ciencias de la Educación y licenciada en Trabajo Social, egresada de esta universidad. Y bueno, mi recorrido profesional siempre ha sido en los ámbitos públicos, en las escuelas primarias, secundarias, bueno, especiales. Así que bueno, esto es muy rápido como para darme a conocer para quienes no pudieron ver el video. No sé, Irene, vos ya un avance hiciste de la asignatura, no sé si querés completar algo más. No, la asignatura tiene una línea histórica, una línea política, tiene una línea que aborda muy específicamente el tema de la legislación, y fundamentalmente nosotros situamos
a la educación en relación a ese contexto histórico, político, económico y social, y vemos cómo la educación se va adecuando o va incidiendo o es parte de esa matriz societaria. Entonces tratamos de que la educación desde su inicio, que surge prácticamente como un interrogante a fines de la Edad Media, donde se empieza a plantear todo el discurso pedagógico y se empieza a pensar en el infante como un ser especial y distinto. Hasta ese momento no había sido considerado porque era indistinto y era indiferenciado y era uno más en ese mundo de la comunidad. Empieza a ser pensado, pero el primero que empieza a pensar a la niñez es la pedagogía, desde un pensamiento muy primitivo, y es la Iglesia, tanto protestante como católica, que va a situar o va a empezar a proyectar ese niño en función de la educación, pero ya no la educación entendido como simplemente la alfabetización, sino que es una educación que va a ir incorporando otras cualidades, ¿no es cierto? Y en ese discurso que se va nutriendo de muchos personajes, de muchos pensadores, y fundamentalmente después de la filosofía, van a ser el campo de la infancia. Hoy, por ejemplo, la sociología de la infancia es una rama de la sociología que surge en la década de los 90 en Alemania y después va a tener una inserción muy fuerte en España, donde se va a pensar a la infancia ya no como un colectivo indiferenciado, sino que se va a hablar de múltiples infancias y múltiples adolescencias. Y esa unidad, el niño siempre había sido visto o pensado desde la familia, eso le va a dar una característica distintiva, única, y va a empezar a situar ese niño en función de una diversidad. Y acá es muy importante el tema de la educación, porque la educación es la primera que se atreve a pensar a los niños en función de cómo se incorporarlo. Y piensen que primero surge el campo de la infancia, es decir, interpretado por la pedagogía, y después van a surgir los sistemas educativos nacionales, que va a ser la llave maestra de los estados nacionales. Y esto, por eso para nosotros es muy importante esta línea histórica, porque nos permite comprender cómo la educación va a ser una dimensión muy, muy tensionada, porque va a responder a intereses políticos, y en una segunda etapa, ya cuando el capitalismo empiece a madurar y se empiece a organizar, esa educación va a ser tensionada por la economía. Entonces nosotros vamos a ver ahí, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo esa necesidad del capitalismo de organizar y disciplinar fuerza de trabajo va a empezar a tener perfiles específicos. Por lo tanto, ya no vamos a hablar ni de programas educativos, sino que va a aparecer el currículum. Y no es casualidad que el currículum viene y es un invento americano. ¿Por qué? Porque la sociedad americana era una de las más avanzadas de su tiempo y tenía que organizar ese aparato productivo y le demandaba a la educación otros requerimientos. Y acá nosotros vamos a hacer eje en la historia argentina en el peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo es la primera que va a incorporar el trabajo como un elemento que no tiene que ver con la disciplina, sino con la producción, y cómo insertar a ese individuo, a ese niño, en ese mundo material. Entonces ahí es como que la educación va a incorporar otros colores, va a incorporar otros matices. Y ahí nosotros, ¿qué vamos a ver?
¿qué cruzamos siempre? Estas grandes dimensiones o variables como la economía, la política, pero también con la gente, con las clases sociales. Entonces vamos a ir viendo cómo a partir de esos paradigmas se va a ir direccionando o tensionando la matriz social. Entonces, ese va a ser los procesos que nosotros vamos a ir acompañando, que ustedes no tienen que perder de vista. ¿Cuáles son? Los imperativos políticos de esa época, los imperativos económicos, cómo impactan socialmente y cómo terminan de conformar una matriz societaria. Y en medio de esa matriz está el niño, está el docente, están los contenidos, ¿no es cierto? Y todo el definir de ese programa, nosotros lo vamos a ir atravesando a partir de las revoluciones tecnológicas. Entonces, en esta última etapa, nosotros vamos a incorporar todo el proceso del capitalismo, que hoy se llama capitalismo de la inteligencia o capitalismo cognitivo, y vamos a ver cuál es el rol que tiene el trabajo, qué le demanda el trabajo a la educación, cuáles son esos perfiles laborales y también quiénes son los que pueden entrar o estar incluidos. Por lo tanto, nosotros vamos a jugar, si en la primera etapa jugamos con las dimensiones de universalidad, obligatoriedad y educación básica, en esta última etapa nosotros vamos a confrontar los conceptos de exclusión con los conceptos de inclusión. ¿Se entiende esto? Entonces vamos a ver que ya el campo educativo, la Argentina fue uno de los países donde el sistema educativo avanzó más rápidamente y fue universalmente, entre comillas, democráticos, cómo ese sistema se empieza a fragmentar y cómo están los que quedan adentro y aspiran a la mejor educación que los posicione en ese mundo del siglo XXI y los que quedan afuera. Entonces, y para ir cerrando, porque quiero que entren al tema de Tiramonti, nosotros sí, en una primera etapa, cuando nacen los sistemas educativos, hablamos de homogeneización, todos tenían que aprender lo mismo, ir a la misma escuela, por eso lo público era tan importante. Después vamos a ver cómo en la década de 70 el sistema se empieza a resquebrajar e incorporamos el concepto de segmentación. Hoy, en el siglo XXI, hablamos claramente de fragmentación. Y de heterogeneidad y de diversidad. Bueno, entonces, en función de ese discurso, nosotros vamos a ir recorriendo cada una de las etapas históricas. No los quiero abrumar porque esto se comprende cuando uno termina el programa y, bueno, ve toda la secuencia histórica, lógica, pedagógica. Pero ese es el sentido del programa. La educación no es una cosa muerta que es hoy y aquí, siempre la misma, sino que sufre grandes transformaciones. Y esas transformaciones dependen de lo político, de lo económico, de lo social, y en última instancia de los sujetos, porque, y con esto termino, nosotros queremos plantear que la educación no es solamente la apropiación de contenidos, sino que es un profundo proceso de socialización y de subjetivación. Y esto es lo importante. Por lo tanto, todo el mundo apuesta a la educación, no es una cosa que es independiente o inocente. Bueno, Cristina, si querés, sí, arranco. Antes de meternos en el tema de Tiramonti, les quería terminar de redondear algunas cuestiones que tienen que ver con esto de cómo vamos a trabajar en los espacios de práctico. Ustedes van a encontrar, además de la hoja de ruta general de la asignatura, van a encontrar una hoja de ruta de las comisiones de trabajos prácticos. Ahí también hay algunas especificidades con respecto a las ofertas que les vamos a dar. Vamos a habilitar un foro de trabajo, de oferta, de trabajo práctico, no obligatorio, pero sí pueden recurrir a él y aconsejamos que se impliquen con esa oferta porque les va a guiar
para dar una vuelta de tuerca a cada uno de los temas que vamos abordando. Eso lo van a encontrar en los foros de cada una de las comisiones. Bueno, por supuesto, ustedes ya tienen los horarios de trabajo en mi comisión. Voy a estar a disposición de ustedes desde las 8 horas del día lunes hasta las 12, y en el medio nos vamos a encontrar en forma sincrónica a través, bueno, del link del Zoom que ustedes ya tienen en conocimiento. Todos los lunes vamos a habilitar este espacio sincrónico. Pero más allá de eso, ustedes pueden presentar las cuestiones, las preguntas, sus dudas, me van a encontrar a disposición el lunes por la mañana. Por supuesto también queda habilitado el correo para alguna pregunta que quieran hacer, eso por supuesto. Y bueno, la intención es acompañarlos desde las comisiones de los prácticos con la mejor disposición, y bueno, y estamos para eso. Y van a ver en el cronograma, que lo que recomiendo es que ustedes sigan el cronograma que propuso la cátedra, porque ahí van a encontrar los autores que vamos a trabajar en las comisiones de prácticos y aquellos autores que se van a trabajar en los teóricos, más específicamente. Así que bueno, no los quiero abrumar con más detalles en cuanto a las entregas de trabajo prácticos, y bueno, y el tema de parciales lo van a encontrar en la hoja de ruta, y si tienen alguna duda, consultan. Bueno, hoy con lo que vamos a comenzar en este espacio de prácticos es con un texto de Guillermina Tiramonti. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una placa de presentación que construimos con mis compañeros de las otras comisiones de práctico, que nos va a ir situando en esta temática. Esperen, bien, que voy a... Yo también estoy medio como comenzando con todas estas cuestiones de compartir. Está arriba. A ver, espera. Está en la parte de arriba, en la parte izquierda, sí, al lado de Zoom. Ajá. Ah, tenés razón. A ver, espera. Tin, tin, tin. Bueno, qué bárbaro. No lo veo. Espera que vuelvo. Y había practicado, no crean que no practiqué. A ver, y ahora no puedo, ¿dónde estoy? Me fui. Ay, Dios. Espera. Compartiendo pantalla. Ahora no puedo. ¡Qué bárbaro! No puedo entrar. No sé dónde fui a parar. Perdón, Ahí lo ticlaste, al lado de Zoom, fíjate. Recién clicleaste. Bien. Ya está. Sí, ya me di cuenta. Esperen que me fui. Perdón, Esto es así, hasta que termine de aprender. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. Bueno. Bueno, les cuento, esto lo fuimos organizando con nuestros, en equipo, con mis compañeros, con Zoe y con Augusto, y quisimos arrancar con una placa, presentación, de esta primera clase, donde tenemos el texto de Guillermina Tiramonti, que es la Escuela de la Modernidad, la Globalización, que de alguna manera está anunciando lo que les presentó Irene, ¿no? Esto de cómo se fue conformando el dispositivo escuela, y desde la época que se da en llamar modernidad, que ahora vamos a entrar a conversar de esto, a nuestros días, que sería la época de la globalización, que fue pasando en este devenir, desde la modernidad hasta nuestras problemáticas globales,
qué pasó con esto de la escuela y de la conformación de los sistemas educativos. Vamos a trabajar con el texto de Tiramonti y además van a encontrar una guía de lectura que fue un material que elaboramos el año pasado, donde ustedes pueden ir siguiendo algunas pistas como para darle mayor profundidad a la lectura del texto. También lo van a encontrar todo esto en el aula virtual. Y bueno, nos fuimos haciendo algunas, bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero nos vamos a, digamos, a volver a meter en el espacio ahora cuando se corte, pero les cuento que fuimos proponiendo, van a encontrar en esta placa, que lo van a encontrar también en el aula, en el espacio de los foros, algunas preguntas, ¿no?, que nos vamos a hacer a partir del texto. ¿Cómo se educó en la modernidad? Hay una pregunta que atraviesa a quién se debe educar, quién debe ser educado, quién va a ser el actor que va a proveer educación en esta época de la modernidad. Y algunas preguntas, ¿no? Vamos a pensar por qué la escuela es sinónimo de educación hoy, si hubo otras propuestas pedagógicas antes que la escuela, y esto tiene que ver con este recorrido histórico que pretendemos dar para entender cómo se fue conformando los sistemas educativos nacionales y la escuela como la conocemos hoy. Bueno, ustedes ya se habrán familiarizado con esta foto, ¿no? Es una foto muy representativa de una escuela propia de la modernidad, y después vamos a ver por qué. Nos pareció que podía ilustrar muy bien el corazón de lo que vamos a tratar. Bien. Vamos a ir ahora a meternos con el texto de Guillermina Tiramonti. Les voy a compartir otro material. Bueno, veo que nos queda un tiempito restante de 8 minutos, pero nos va a dar tiempo para comenzar. Bueno, estamos trabajando con Tiramonti, y ¿qué nos dice Tiramonti para empezar con este recorrido? Que hay una crisis, hoy se dice que hay una crisis de los sistemas educativos nacionales. Ustedes van a escuchar mucho esto de la crisis de la escuela, de que el dispositivo escuela ya se cuestiona cuál es su objetivo, su sentido, y estamos un poco, esto está tensionado porque nos encontramos en un momento histórico en que la globalización rompe el entramado de las experiencias que conformaron la vida moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone en cuestión, bueno, cuál es el sentido de la escuela, cuál es el sentido de las instituciones, cuál es el sentido de la familia. Estamos en una época donde todo está puesto en tensión. Esto ustedes lo podrán corroborar o comprender o asociar con algún ejemplo donde esto pareciera que lo que nos sostenía hasta el momento, todo está en discusión, todo está en cuestión, todo pareciera como que está endeble, y la escuela, por supuesto, también es motivo de tensión y de cuestión. Por supuesto, yo estoy haciendo estos comentarios, pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere acotar algo, por supuesto que es bienvenido. Acá tenemos a Emi, que parece que quiere incorporarse. A ver. Emi Farulla, lo veo el cuadrito ahí. A ver. Emi, ¿vos estás escuchándonos? Hola, sí, escucho. Bien, bien, bien. Bueno, estamos introduciendo una explicación global del texto de Tiramonti a partir de un PowerPoint que preparamos. Bien. Así que bueno, estábamos con esto de la escuela puesta en tensión
en estos tiempos de globalización en nuestros días. Y decimos que también, de alguna manera, todas las instituciones que conformaban lo que es la modernidad, fueron de alguna manera expulsadas, dice Tiramonti, de las seguridades que podía otorgar la forma de vida moderna. Entonces la escuela sufre esta ruptura. Bien. ¿Qué nos dice? Que para comprender la emergencia, cómo surgen los sistemas educativos, tal como los conocimos hasta ahora. Y vamos a una aclaración que es importante, que estamos hablando de Occidente, de la cultura occidental, porque además de Occidente pasan otras cosas, en el mundo pasaron otras cosas en la historia y en otros espacios geográficos. Nosotros estamos haciendo un análisis en Occidente. Y bueno, lo que nos dice Tiramonti es que para comprender cómo van surgiendo los sistemas educativos nacionales en Occidente es necesario comprender su origen, porque esta es la mirada que le vamos a dar a la asignatura, desde una cuestión genealógica, de origen y desarrollo hasta nuestros días. Entonces es muy importante entender esto que vamos a tratar ahora, porque eso nos va a abrir la comprensión de lo que va a suceder después con la escuela y con los sistemas educativos. Y vamos viendo que se dieron ciertas condiciones socioeconómicas y políticas para que emerjan los sistemas educativos nacionales. Y, por supuesto, el dispositivo escuela, que va a ser la herramienta que va a utilizar el Estado para llevar adelante su proyecto de modernidad. Bueno, se dieron una serie de procesos, esto no se dio de un día para el otro, esto se da a lo largo de un largo periodo histórico que se dio en llamar modernidad y que tenemos que entenderlo con sus distintas fases para poder ir ubicándonos de qué estamos hablando cuando hablamos de modernidad. Y este fue un largo periodo histórico que comienza, para ubicarlo de alguna manera, comienza con la emergencia de variados fenómenos históricos alrededor del siglo XVI que fueron tensionando en Europa el orden establecido, que era un orden cristiano y un orden medieval. Entonces, es importante esto, creo que es medular entender el concepto de modernidad para entender muchas cosas más. Bueno, Tiramonti nos recuerda cuáles fueron algunos de estos fenómenos que se dieron en la historia que tensionaron el orden establecido. Entonces tratemos de ubicarnos en ese siglo, alrededor del siglo XV, donde empiezan a darse ciertos fenómenos que irrumpen el mundo tal como era conocido hasta entonces. Entonces ella nos puntualiza algunos de ellos, ¿no? Que acá los vamos viendo, que son los viajes del descubrimiento de las nuevas tierras, el nuevo mundo, la exploración y conquista de estos nuevos mundos. Esto da lugar a un incremento de la producción, hay un cambio en la economía muy fuerte, hay también una innovación de los medios de transporte. Esto también va cambiando, va cambiando el mundo y la economía tal como la conocíamos. Hay esto es muy importante, porque va a tener que ver con cómo vamos. Alguien está con el micrófono abierto, si se escucha. Ahí está. Hay un giro muy importante en la concepción del saber, del conocimiento. A ver, el micrófono que alguien debe tener abierto. Fíjense. Ahí está. Bueno, esto es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento, cómo se va a concebir el conocimiento, cómo se va a concebir el saber. Aparecen
la conformación de los estados nacionales europeos y nuevas formas de producción que van a culminar en la revolución industrial. Otro fenómeno también muy importante que se me está ocurriendo, que también no podemos dejar de tener en cuenta, es la Revolución Francesa. Bien, en unos minutitos se va a cortar, les pido que nos volvamos a conectar y que vayan pensando si se les ocurre alguna pregunta, alguna cuestión, hasta donde llegamos.